Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con el video tutorial de la Icon Flexi. ¿Ok? Tenemos aquí todo lo necesario para montar. Esto es un kit completo. ¿Vale? Supongo lo veréis bien. Tenemos las piezas impresas, que son bastantes, para conformar la estructura y toda la movilidad. La electrónica, el hotend, ¿vale? Que es la parte que se calienta, la fuente de alimentación, temas de varillas, las plataformas, los ángulos, ¿vale? Estos son los ángulos de aluminio que harán parte de la estructura, igual que las piezas impresas. Rodamientos lineales, acoples, tornillos, la correa y un tubillo que lo que hará es llevar el hilo. De todas maneras voy a explicar un poco así ahora por encima cada cosa, la funcionalidad. ¿Vale? Estas piezas pues tienen varias funcionalidades. Una de ellas es la sujeción de la varilla ahí. También tiene la funcionalidad de dar fuerza a la estructura, ¿vale? Ya que los ángulos de aluminio van en esta parte y lo prisiona contra las esquinas, que serían estas. También, ¿vale? Tienen la polea para que pase la correa. Tienen estos huecos para añadir la polea y meter un rodamiento con la polea dentada y hacer la tracción de la correa del eje Y. Luego, aquí tenemos las piezas necesarias para montar el eje X. Estas llevaría la pieza del motor, que es donde anclamos el motor que hace tracción en el eje X para mover el carro, que está la pieza del carro. Estos son tensores para las correas, ¿vale? Para poder acabar de tensar la correa sin problemas. Esta es la pieza donde va la polea que nosotros construiremos para que mueva el motor, o sea, el carro X. Y luego nos vamos un poco a estas piezas, ¿vale? Estas piezas la llamo pieza polivalente porque es una pieza que se encaja en el ángulo de aluminio, ¿vale? Aquí. Y nos sirve para lo que queramos. Si hacemos una pieza, pues ya tenemos para atornillar la base de madera, darle más rigidez a la estructura, poniéndole una madera o lo que sea, ¿vale? Y también tienen funcionalidad de patas en esta impresora. Estas piezas son esta misma, pero con la parte del empotre de un rodamiento, ¿vale? Esto es para mantener el eje Y totalmente recto, para que la varilla, la tracción del eje Y no oscile, ¿vale? Esta lo que hace es sujetar, se empotra igual que la polivalente, como veis tiene la misma forma, se mete dentro del ángulo de aluminio y sujetará el motor de tracción del eje Y. Aquí tenemos las piezas que sujetan los fin de carrera, ¿vale? Esta se parte en dos veces con un muelle para poder subir y bajar, que es donde está el fin de carrera del Z. Aquí pondremos el fin de carrera del Z y esta irá acoplada aquí, ¿vale? De esta manera. Entonces hemos puesto ahí la pieza la pieza del fin de carrera del Z, más que nada para tener toda la electrónica lo más junto posible, que el cableado vaya todo al mismo lado. Luego tenemos aquí las piezas que tienen que ver más con el eje Z, ¿vale? Estas son las que anclan en el motor. Aquí anclaremos 4 motores, uno para cada esquina del eje Z. Y esta, la que va aguantando, es el rodamiento
para que la varilla roscada quede perfectamente alineada junto con el motor, para que no haya oscilaciones. Estas hacen también, tienen funcionalidad de, pues eso, de estructura, ¿vale? Ya que apretan y sujetan los ángulos de aluminio. Estas son iguales que las que hemos dicho antes, ¿vale? Pero simplemente tienen función de estructura, ya que no tienen que llevar rodamiento ni nada para sujetar varillas, simplemente sujetan a los ángulos de aluminio. Aquí le hemos puesto una, para poder empotrar una tuerca. Yo no lo voy a hacer en esta, pero es por si queremos poner unas patas de goma o lo que sea y podemos empotrarla ahí, ¿vale? Ya que son las esquinas de la parte de abajo. Aquí tenemos las poleas impresas, que ahí llevará un rodamiento y las pegaremos. A mí me gusta pegarlas con silicona, ¿vale? ¿Por qué? Porque con silicona caliente se nos queda siempre ahí y se queda hecha una pieza. Entonces no se nos despega con el uso. Estas piezas son los acoples, ¿vale? Es lo que acopla el motor del Z con la varilla de métrica 8 de roscada, que es la que utilizaremos para subir y bajar la plataforma de impresión. ¿Vale? Yo las hago impresas porque después de probar los acoples metálicos y tal, la verdad es que los acoples metálicos que encuentro son flexibles. Y para esta impresora, pues, no sé si quieras, yo creo que es un poco peor, porque oscilan un poco más. Sin embargo, buscamos un poco de rigidez. ¿Vale? Para ello tienen que estar bastante bien impresas, ¿eh? No puede estar torcido ni nada, tiene que ser un ángulo recto. De todas maneras, a la hora de repasar los agujeros ya veremos cómo hacerlo para no comernos el agujero e irnos. Luego, esta pues simplemente es un soporte, ¿vale? Para poner la electrónica, el Arduino y la RAM. Aquí tenemos las piezas típicas del extrusor, ¿vale? Estas son diseñadas para Flexi, pero como veis, lo único que cambia es un poco la forma de impresión, ¿vale? Y que está hecha justamente para el hot end que vamos a utilizar. Las ruedas, las de siempre, las de toda la vida. Yo sigo utilizando ruedas porque queréis o no la fuerza se multiplica bastante, ¿vale? Y a mí por eso la rueda, el motor del extrusor no sufre tanto. Aquí tenemos las piezas donde vamos a meter una tuerca y van a hacer que suba la superficie del Z o baje, ¿vale? Irán enganchadas a la madera con unos tornillos y irán enroscadas en la varilla. Con estas piezas lo que hacemos es subir y bajar la plataforma. Bueno, la fuente de alimentación es una fuente de alimentación de un ordenador normal y corriente. Aquí tenemos los motores, tenemos 6 motores de eje simple y un motor de doble eje, ¿vale? El motor de doble eje será para el eje de I, ¿vale? Y los 4 motores serán para Z, uno para el extrusor y otro para el eje X. Aquí tenemos el cableado necesario, ¿vale? Tenemos un poco más de cableado porque necesitamos hacer algún empalme para poner de 2 en 2 los motores del Z. Aquí tenemos el del termistor, ¿vale? Ya que no llevamos cama caliente, aunque se podría, dado que eso es una madera, con hacer unos taladros y hacer una estructura para poner la cama caliente, se podría poner perfectamente cama caliente. ¿Vale? Realmente a mí me gusta mucho más la impresión en PDA, ¿vale? Más simple, menos desperdicio y bueno, es cuestión de gustos. Si queréis ponerle cama caliente, pues se le pondrá cama caliente. Bueno, llevamos más cable para hacer empalmes. Aquí tenemos el hot end, ¿vale? Yo utilizo un hot end metálico, pues básicamente porque para mí tienen mayor calidad y son más versátiles. Podemos utilizarlo para
y nos va a durar toda la vida, ya que si manteniéndolo, metiéndolo, desmontándolo de vez en cuando y limpiándolo con disolventes o lo que sea, tendremos un Hotend para toda la vida. Como veis, tenemos la necesidad de tener un ventilador. Con los Hotend metálicos sí o sí necesitamos ventilador para refrigerar el Hotend. La resistencia de 12 voltios que corresponde, bueno, las partes, el nozzle, este de 0,4, bueno, el canutillo y la pieza donde va a empotrar la resistencia y el termistor. Este es el termistor, que no sé si se verá, es que es muy pequeño, lleva un cable que aguanta la temperatura. Aquí tenemos la cinta Kapton, que no es nada más que un celo que aguanta mucha temperatura, que nos ayuda a pegar el termistor para que no se salga del hueco que tiene. Luego, estos son los driver Pololus, que lo que hacen es darle la chicha a los motores, ¿vale? Son los que controlan los motores, que van empotrados en la tarjeta, en la RAM 1.4. Como veis, aquí tenemos los disipadores y un poco de pegamento, ¿vale? Que pegaremos en cada chip de estos negros para que disipe el calor, ¿vale? Como trabaja muy de continuo, hay alguno que trabaja más que otro, pero cuanto más disipe el calor, pues más nos aguantará la temperatura, o sea, el componente. Estos son los fin de carrera, que lo que indicarán al programa es que ya ha llegado al final, o sea, el origen de coordenadas, básicamente, ¿vale? Pues una impresora no es nada más que eso, son coordenadas para el movimiento y necesita fijar un origen, y para eso lo hacemos con esto. Esta es la Arduino, la Mega 2560, que lo que tiene de peculiar es que es programable, ¿vale? Nosotros le cargamos un programa y ella, en función de eso, pues funciona de una manera o de otra, da las señales de una manera o de otra, ¿vale? Es donde conectamos con el ordenador, tenemos la conexión, ¿vale? Con un cable típico USB de impresora. Y esta, bueno, como he dicho, se llama RAMS 1.4, es un diseño que trae unos clústeres que habrá que poner ahí, pero ya lo vemos en la sección del montaje de la electrónica. Y esta es la que coge, básicamente, da la alimentación a toda la impresora, ¿vale? De los motores, las resistencias y todo. Está hecha esta para acoplarse encima del Arduino. Bueno, aquí tenemos las poleas dentadas, que no es nada más que una polea que tiene dientecitos ¿vale? Que están separados 2 milímetros. Vale, llamamos GT2. Necesitaremos 3. Una para la tracción del eje X y 2 para la tracción del eje Y. Luego tenemos las varillas lisas, ¿vale? Que esto lo que hace es para que se mueva, los distintos carros puedan moverse por el X y por el Y, ¿vale? Esos movimientos. Entonces, aquí en esta impresora, dado que se puede imprimir muy grande, necesitamos que tener bastante estabilidad, que no flexione. Entonces, tanto en el Y como en el X necesitamos doble varilla, ¿vale? Entonces, por eso necesitamos 2, 4, 6 varillas, ¿vale? Las varillas son de 43 centímetros y medio, la estándar. Si queremos hacernos una impresora más grande, pues tenemos que hacerlo proporcional, ¿vale? Luego tenemos las varillas roscadas de 8, ¿vale? Que son las que irán acopladas a los motores del Z y levantarán o bajarán la plataforma del Z. Aquí tenemos la varilla roscada del 5,
que lo que hace es de eje de tracción del eje Y, ¿vale? Van acopladas al motor Y, que era el de doble eje, este de aquí, y una polea en cada lado. Entonces traccionarán y moverán el eje Y. Esta varilla sueltecilla para enganchar el rollo del filamento, ¿vale? Simplemente para eso, no tiene otra funcionalidad. Aquí tenemos los rodamientos necesarios, ¿vale? Estos son rodamientos 608, que 3 se utilizarán para el extrusor y los otros 4 para el eje Z, que irán empotradas en estas piezas, ¿vale? 2 rodamientos de 625 que irán empotradas en estas piezas, por donde meteremos la varilla que hace de tracción en el eje Y. Aquí tenemos los rodamientos de 624 que irán empotrados, irán metidos en las poleas que hemos impreso, ¿vale? Para que se muevan bien. Bueno, ya nos queda un poco menos. Estas son los rodamientos lineales que nos facilitan el movimiento lineal sobre las varillas lisas, ¿ok? Irán empotrados en las piezas, bien del carro Y, o sea, del carro X, y las piezas que van a las varillas del Y. Y 2 acoples. Los acoples son para enganchar el motor a las varillas, al eje de tracción. El motor del eje Y con la varilla y con el acople. Aquí tenemos toda la tornillería que necesitamos, muelles y tal, para la construcción de la Iconflexi. Esto es un tubillo que simplemente es un tubo de riego, que el interior es 4 milímetros, ¿vale? En función del filamento, no sé si lo hay de menos, pero que lo que nos hace es dejar el filamento, pues ya sabéis que va enrollado, entonces según vaya saliendo el rollo, pues se queda como un muelle. Pues esto lo evita, ¿vale? Lo deja recto y va más recto y no nos interfiere en el movimiento de la impresión. Aquí, para la estructura, utilizamos ángulos de aluminio que llevan 3 agujeros, ¿vale? ¿Por qué llevan 3? Pues para que no se enfrente uno a otro y no choque un tornillo con otro, ¿vale? Llevamos 12 y esto lo harán junto con las piezas, ¿vale? Pues montarán el cubo, que es la impresora. Aquí tenemos la base de impresión, que es un metacrilato, ¿vale? Esto es muy importante que lo rociemos de laca antes de imprimir, ¿vale? Porque si no se nos pegará la pieza y será muy difícil despegarla. Es muy importante que haya una capa entre medias de laca, ¿vale? En la primera impresión, y luego no limpiarlo. Pum, 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 pum. Y si lo limpiamos, sabemos que tenemos que echarle laca, ¿vale? Porque al venir protegido y tal, es súper liso, y al meterle mucho calor, el plástico se pega. Una cosa que se me había olvidado, muy importante de las varillas, ahora que estoy diciendo eso, es las varillas roscadas tienen que estar perfectamente lisas, o sea, rectas. No pueden tener ninguna curvatura. Si tiene una curvatura, la calidad de la impresión, ya que la plataforma nos oscilará, bajará bastante, ¿vale? O sea, que buscar varillas roscadas de calidad. Bueno, debajo de esto pues tenemos una tabla de DMF de 42 por 42, ¿vale? Es el estándar. Luego, si queréis hacer la impresora más grande, pues tendréis que comprarla más grande, vamos. Esta la agujereamos, tal, y pondremos las piezas, y engancharemos las piezas que van con el Z para subirla, bajarla. Esta es la que nos facilitará para subir y bajar. ¿Por qué hemos elegido DMF? Porque es el que menos se comba, ¿vale? Entonces es perfecto para crear una plataforma.
La de abajo, pues son 49 por 45 para este, bueno, para este modelo. Luego si cambiamos el tamaño, pues lo de siempre, ¿no? Tenemos que cambiar el tamaño de la tabla. Y esta la utilizáramos para enganchar el filamento, la fuente de alimentación, incluso hacer un agujero para que el Arduino podamos enchufarla por ahí, por detrás y por delante. Y bueno, no sé si había mencionado la correa GT2, ¿vale? Que es la que nos facilita que vaya la fuerza del motor a las piezas que se tienen que mover del carro. Y bueno, pues esto es un poco, a grosso modo, el kit. Como veis es bastante grande, pero también nos facilita una gran impresión, ¿vale? Así que nada, a trabajar y vamos a montarla.